La inmunofluorescencia es una técnica para detectar moléculas al usar anticuerpos marcados con colorantes fluorescentes. Esto sirve para identificar la distribución anatómica de un antígeno a un tejido o compartimentos celulares. La posición que ocupe el antígeno marcado ayudará a identificar su ubicación. Esta utiliza anticuerpos monoclonales para identificar células o tejidos según su capacidad de expresar determinadas moléculas o antígenos de superficie. Los anticuerpos específicos están marcados con una molécula fluorescente, especialmente la fluoresceína, que ésta emite una coloración verde. La fluorescencia de estas moléculas, que son los marcadores, pueden absorber la luz en una longitud de onda y emitirla como una longitud de onda más larga. Si esta longitud está dentro de la región de la luz visible, se observan en las imágenes. La inmunofluorescencia está dividida en dos, la directa y la indirecta. En la indirecta es cuando el marcador se une directamente al anticuerpo específico, es decir, que es de un solo paso. Y está la indirecta, donde se utiliza un anticuerpo antiglobulinas, que es un anticuerpo secundario, el cual va a estar marcado con la fluorescencia para detectar el anticuerpo específico, el cual es el no marcado, unido a la célula o tejido. Para realizar una inmunofluorescencia directa, primeramente necesitamos contar con una muestra. Esta puede ser una biopsia con células de interés o microorganismos. Esta debe estar colocada en un portaobjetos, en donde vamos a depositar el suero que va a contener los anticuerpos previamente marcados con un fluorocromo. Esto pues puede ser ya sea unido a él mediante un paso previo conocido como conjugación, o puede ser comprado y este pues ya debe estar unido a él. Estos sueros se van a depositar en lo que es la placa con la muestra. Luego de añadir el suero, esta placa debe ser incubada. El tiempo de incubación va a variar dependiendo de lo que nos indique el inserto del reactivo, en este caso el anticuerpo. A nivel microscópico esto es lo que sucede. Los anticuerpos marcados se van a unir a los antígenos ubicados en las células o microorganismos de interés en el tejido. Estos se van a unir y luego con los lavados posteriores se van a retirar los excesos de anticuerpo, evitando así interferencias que nos pudieran dar un falso positivo. Luego de realizar los lavados, se procede a observar la placa en un microscopio de fluorescencia. Este va a emitir una luz ultravioleta a una longitud en específico al fluorocromo utilizado. Este en respuesta va a emitir una luz visible que podamos observar. El color va a ser dependiendo de el fluorocromo utilizado, en este caso una fluoresceína nos tira un color verde. Entre las ventajas, se puede destacar la visualización de autoanticuerpos y los productos que son derivados de las reacciones, ya sea en la epidermis, en la dermis, el epitelio o las mucosas. La inmunofluorescencia directa es una técnica que permite la detección de antígenos en un paso, lo que también da que los resultados sean relativamente más rápidos en comparación con otras técnicas, como PCR o ELISAs. También se puede mencionar que no es necesario realizar cultivos, se pueden tomar muestras directas de las biopsias de tejidos o de células sin la necesidad de realizar un cultivo previo. Entre las desventajas se presentan interferencias de inmunoreactividad. También hay algunas desventajas en inmunofluorescencia directa e indirecta que están relacionadas con la actividad de derivados fluorescentes del marcador. Entre las ventajas se puede destacar la visualización de autoanticuerpos y los productos que son derivados de las reacciones, ya sea en la epidermis, en la dermis, el epitelio o las mucosas. La inmunofluorescencia directa es una técnica que permite la detección de antígenos en un paso, lo que también da que los resultados sean relativamente más rápidos en comparación con otras técnicas, como PCR o ELISAs. También se puede mencionar que no es necesario
realizar cultivos, se pueden tomar muestras directas de las biopsias de tejidos o de células sin la necesidad de realizar un cultivo previo. Entre las desventajas se presentan interferencias de inmunoreactividad. También hay algunas desventajas en inmunofluorescencia directa e indirecta que están relacionadas con la actividad fluorescente del marcador. La actividad fluorescente se puede perder debido a la alta exposición a la luz. Esto se puede controlar mediante la iluminación del cuarto, controlando la iluminación que tenemos en nuestro entorno para poder evitar que la actividad fluorescente se degrade. Otra desventaja es que se necesita de forma indispensable un microscopio de fluorescencia para poder visualizar los resultados. Esto en relación también con que es necesario que la persona que visualice los resultados sea alguien que tenga experiencia en el campo y pueda dar resultados de formas acertadas. La inmunofluorescencia directa tiene un campo de aplicación bastante amplia, principalmente dentro de la histología, aunque también se puede mencionar que ha proporcionado ayuda dentro del área de la dermatología en el caso de detección de trastornos autoinmunes, como la dermatosis intracelular por IgA, así como enfermedades ampollosas o inmunitarias sobre biopsias cutáneas. También es utilizado para reconocer proteínas, microorganismos en el caso del área de parasitología y virología, y antígenos. Como ya se ha mencionado, la inmunofluorescencia directa nos va a ayudar a poder detectar el área en donde se encuentran estas proteínas o microorganismos o antígenos de forma específica, ya sea en un tejido o en una célula. La inmunofluorescencia indirecta se utiliza para la identificación de los anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia, y en esta se emplea una técnica indirecta mediante anticuerpos fluorescentes. Como primer paso se obtiene la incubación de una muestra. En esta se aplica el suero diluido del paciente al cultivo celular con el sustrato antigénico y se incuba. Si los anticuerpos que se desean identificar están presentes en la muestra, estos se unen al sustrato formando un complejo inmune antígeno-anticuerpo. Los demás componentes del suero, que no son específicos del antígeno de la línea celular, se eliminan mediante una primera fase de lavados. Al resultado de la etapa anterior se le va a aplicar un conjugado, el cual es un suero antiinmunoglobulina humana que está marcado con un colorante fluorescente y posteriormente se va a incubar. En esta etapa, la antiinmunoglobulina humana marcada va a interaccionar con los anticuerpos antinucleares si están presentes, formando así un complejo antígeno-anticuerpo conjugado. El exceso de este conjugado se va a eliminar posteriormente con una segunda etapa de lavados. Los resultados de este ensayo se visualizan utilizando un microscopio de fluorescencia, donde la reacción positiva aparecerá como una tinción fluorescente color verde dentro de la célula, con distintos patrones de tinción característicos y particulares por la distribución del antígeno nuclear en las células. Entre las ventajas que posee la inmunofluorescencia indirecta está que no es necesario conjugar el anticuerpo primario con un fluorocromo, ya que el fluorocromo se encuentra conjugado con un anticuerpo secundario, es decir, un antianticuerpo sensibilizado al anticuerpo primario. A su vez, esto aumenta la sensibilidad al poseer anticuerpos secundarios que se dirigen más fácilmente al anticuerpo primario. También permite la amplificación de la señal al necesitar una cantidad menor de anticuerpos secundarios para detectar los anticuerpos primarios. También permite la flexibilidad en la detección de múltiples objetivos, puesto que los anticuerpos secundarios adheridos o conjugados con fluorocromos pueden detectar múltiples objetivos. Entre sus desventajas están: existen fármacos que dan resultados falsos positivos como procainimida, hidralazina, penicilamina, clorpromazina. También
Un patrón de anticuerpos puede presentar una fluorescencia muy fuerte y afectar los resultados en el análisis. También existe un potencial de pérdida de señal. Al requerir de anticuerpos secundarios, estos pueden fallar o llegar a no adherirse o conjugarse con los anticuerpos primarios, pudiendo ocasionar un falso negativo. También puede ser más caro, ya que conjugar fluorocromos con los anticuerpos secundarios requiere de ciertos procesos. Entre las aplicaciones que posee la técnica de inmunofluorescencia indirecta está que en el laboratorio de análisis clínico se puede utilizar esta técnica para la detección de anticuerpos en suero de pacientes con alguna patología inmunológica que requieran del diagnóstico y de la ubicación de las proteínas a interés. También el diagnóstico de enfermedades infecciosas y autoinmunes. A su vez, también permite las observaciones de microorganismos en biopsias, por ejemplo, el diagnóstico y la biopsia de ciertas bacterias como levaduras en biopsias obtenidas de pacientes. También puede utilizarse para la investigación biomédica, por ejemplo, encontrando proteínas de interés en ubicaciones específicas dentro de las células o en posiciones concretas.